Queremos evaluar la integral de f dada. La función integrando se representa aquí en azul. Y luego tenemos las líneas verticales x es igual a 0 y x es igual a 0.4, que son los límites de la integración. Y dado que la función integrando no es negativa durante este intervalo cerrado, el valor de esta integral de f es igual al área de esta región sombreada. Para evaluar esto, comencemos factorizando los dos. Entonces, tendríamos dos veces la integral de 1 dividido por la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, integrado con respecto a x de 0 a 0.4. Y a partir de aquí, debemos reconocer que utilizaremos esta fórmula de integración para encontrar la antiderivada. Observe cómo esta fórmula usa o en lugar de solo x. En caso de que tengamos que realizar una sustitución en u, observe que a al cuadrado es igual a 1. Y por lo tanto a es igual a 1. Y u al cuadrado es igual a x al cuadrado. Y por lo tanto, u es igual a x. Ahora, encontraremos el diferencial u. Observe en este caso, el diferencial u es igual al diferencial x, lo que indica que no se requiere sustitución en u. Si el diferencial u no fuera igual al diferencial x, tendríamos que realizar una sustitución en u. Entonces ahora podemos encontrar la antiderivada. Tendremos dos veces el arco de u dividido por a. Eso sería x dividido por 1 o x. Entonces, tendremos dos veces arco sin 0.4 menos arco sin 0. Minus arcsine 0. Observe que 0.4 y 0 son valores de función sin. Y estamos buscando los ángulos que tienen estos valores de función sin. Por lo tanto, tener un valor de la función pecado de 0.4 no va a resultar en un buen ángulo de referencia. Pero debemos reconocer que el arco sin 0 sería 0, ya que sin 0 es 0. Y ahora iremos a la calculadora. Primero asegurémonos de que estamos en modo radianes, así que presione la tecla de modo. Observe cómo estamos en modo radianes. Entonces volveremos a la pantalla de inicio. Y tenemos dos veces para el pecado de arco, ingresaremos el pecado inverso presionando second pecado. Y luego tenemos 0.4 paréntesis cercanos menos. Sabemos que el arco de pecado es 0, pero seguiremos adelante y lo ingresaremos de todos modos. Entonces, segundo sin 0, paréntesis cerrado, paréntesis cerrado. Y entra. Entonces el valor aproximado sería 0.8230. Que nuevamente es el área aproximada de esta región sombreada. Espero que hayas encontrado esto útil.